nos volvemos a encontrar ya en este último módulo de Introducción al Derecho. Este último módulo para nosotros es fundamental porque es cuando hacemos el cierre absolutamente de toda la materia. Y por eso es importante que presten especial atención. Vamos al esquema conceptual de la materia. Vamos a repasar un poquito y vamos a ver en qué lugar del mapa estamos ubicados. Si ustedes se fijan, tenemos el hombre con distintas concepciones, el hombre como ser racional y el hombre como ser social. El hombre como ser racional habíamos dicho que producía el conocimiento científico, que dentro de este conocimiento científico se encuentra clasificada la ciencia del derecho y que estudia el derecho como objeto de conocimiento. Por otra parte, dijimos que este derecho como objeto de conocimiento es el derecho en sentido objetivo y que a su vez se divide o se ramifica en distintas especialidades que son, por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, es decir, todos los derechos que hemos estudiado hasta ahora en el módulo 3. Por otra parte, dijimos se originan fuentes y vimos que la fuente más importante para nosotros es la ley y que es la Constitución Nacional. Y ahora en este módulo vamos a ubicarnos en la última parte del cuadrito que habla de cómo se sistematiza, cómo se interpreta, cómo se aplica y cómo se integra el derecho. Por otra parte también vimos que el hombre es un ser social y que es necesario la regulación del comportamiento para que pueda vivir en sociedad. Fíjense que cuando nosotros hablamos de ser racional y de ser social, no estamos diferenciando los dos conceptos, sino simplemente una cuestión esquemática, porque el ser racional y el ser social se superponen. Vamos a los objetivos generales de este módulo. Recordemos que es conocer y comprender integralmente las características genéricas del hombre necesario para el estudio de las ciencias sociales y humanas, y estas características genéricas son específicamente en que es un ser racional y un ser social, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de la ciencia, que es un objetivo que también hemos cumplido porque hemos podido ubicar al derecho dentro de lo que son las ciencias sociales. También dijimos que como objetivo pretendíamos desarrollar aptitud de apreciación crítica sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos, y este objetivo creo que lo hemos cumplido en el módulo 2 cuando hemos hablado de la teoría de la axiología y hemos analizado el valor justicia. También dijimos que era importante reflexionar sobre los fundamentos de los diferentes criterios o paradigmas expuestos en las teorías naturalistas y positivistas, y estas teorías y estas posiciones han quedado expuestas en el módulo 2 con suficiente claridad. También tenemos como objetivo general comprender y conocer la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país, y acá es cuando fuimos a la sistematización de las normas y la pirámide jurídica que tiene como ley fundamental la Constitución Nacional. También tuvimos como objetivo reflexionar sobre las distintas disciplinas que integran la ciencia jurídica, y esto es lo que ustedes vieron en el módulo 3, que también analizamos las distintas ramas del derecho y algunas implicancias. Y por último, y que es lo que vamos a ver hoy, es reflexionar acerca de la existencia de probables contradicciones, redundancias, falsas presunciones de hecho y de derecho, laguna y otros conflictos normativos. Es acá cuando vamos a ver cómo se interpreta, cómo se integra y cómo se aplica. Vamos al mapa conceptual de lo que es este último módulo. Fíjense que nosotros decimos, el derecho es ciencia del derecho. Como ciencia del derecho, lo que tiene es un objeto que es el derecho como objeto de conocimiento. La ciencia del derecho significa que hay algunas operaciones que podemos hacer con las normas jurídicas. Para nosotros las normas jurídicas no son todas iguales, sino que pueden plantear algunos interrogantes o algunas cuestiones. Es decir, para nosotros las normas jurídicas pueden ser claramente aplicables o pueden ser confusamente aplicables. Es ahí cuando se hacen las tres tareas que son de interpretación, de integración y de aplicación de la norma jurídica. Estas tareas las realizan tanto los jueces como los legisladores, como los juristas, como aquellos que estamos destinados a cumplir las normas.
todos interpretamos, tratamos de entender el sentido de las normas. Algunos integran, que quienes integran son sí, no solamente los juristas, sino también los jueces en sus sentencias finales, que es cuando encuentran una laguna del derecho. Y por último, los aplican. Es decir, para nosotros la aplicación del derecho es cuando subsumimos el hecho o la situación fáctica dentro de la norma jurídica concreta. Es decir, si nosotros matamos a otra persona, esta es la base fáctica, que vamos a tener que buscar aquel artículo del Código Penal que dice el que matare a otro será sometido a prisión de 8 a 25 años. Entonces, ahí es cuando van a poder aplicar y van a poder juntar el hecho con el derecho y van a poder aplicar la sanción. Para nosotros esto es importantísimo. Veamos cuál es el tema de los objetivos en este módulo. Por una parte, para nosotros es importantísimo comprender la importancia que reviste la temática de interpretación, integración y aplicación de la ley. Dijimos 3 actividades diferentes y generalmente interpretación y aplicación van de la mano, porque aquellos que interpretamos también tenemos que decir cómo se tiene que aplicar la ley. Reconocer los efectos de la ley con relación al tiempo y al espacio. A esto le llamamos la vigencia temporal y espacial. Es decir, durante cuánto tiempo, a partir de cuándo, si comprende hechos anteriores o no, y con relación a qué territorio. Y por otra parte también tenemos que reconocer e interpretar la relevancia del estudio de los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho se conectan con el primer objetivo, que era hablar de la interpretación, porque en realidad interpretación e integración del derecho también tienen que ver con los principios generales del derecho. Es decir, en caso de oscuridad podemos echar mano a estos principios. Entonces, ya teniendo claro cuál es el objetivo de este módulo 4 y cuáles son los temas con los que vamos a hablar en este módulo 4, yo les presento para comenzar una brillante entrevista con el profesor Gustavo Walter. Como les decía recién, entonces, empezamos este último módulo de la materia con ya la última parte, que es lo que en realidad viene a integrar todo lo que nosotros hemos estudiado antes. Acá estamos de nuevo con el profesor Gustavo Walter, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, y con él vamos a tratar algunos temas puntuales, por ejemplo, los temas de interpretación, integración y aplicación del derecho. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por haberme invitado otra vez. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, porque nos ha quedado muy claro lo que ha pasado con con las nociones de Kelsen y Cosio que nos has explicado. Así que espero que nos puedas orientar en este momento con las nociones estas de interpretación. Son estas 3 nociones que están íntimamente ligadas. Exactamente. En principio, la cuestión de la interpretación. Empecemos la interpretación es algo complejo de explicar, porque hay, valga la redundancia, muchas interpretaciones sobre interpretación, pero en realidad el acto de interpretar, que no corresponde solamente a los jueces, implica desentrañar, como dice, creo que la bibliografía, el verdadero sentido y alcance de una norma o de las normas. Cuando se habla del sentido, siempre se hace hincapié en la finalidad de la norma, que la norma en realidad siempre persigue la justicia, cualquier norma, y otros valores jurídicos, y a través de una finalidad más próxima. La finalidad inmediata sería la realización del valor justicia. La inmediata sería, qué sé yo, otorgar vacaciones a los obreros, por ejemplo. Es justo que tengan sus vacaciones. Por ejemplo, más allá, una norma que estableciera las vacaciones, más allá de que ellos tengan que estar remunerados y todo lo demás, en ese sentido. Cuando se habla del alcance, tenemos que hacer referencia a el ámbito personal y material de la norma. Esto es, personal, a qué personas van a estar comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la norma, y cuando hablamos de material, el lugar, ¿no? Normas provinciales, ordenanzas municipales o normas nacionales. En base a eso, el acto de interpretar no solamente lo pueden hacer los jueces, sino que lo podemos hacer nosotros. Si a nosotros las personas, los alumnos, por ejemplo, ven una resolución universitaria o emanada de una universidad, o leen en el diario, por ejemplo, que en determinada universidad se va a aplicar tal norma,
o en la nuestra se va a aplicar tal otra, los alumnos interpretan, o dentro de la misma universidad, normas que van a alumnos de primer año y normas que van de segundo, de tercero, de cuarto, nosotros, los profesores y los alumnos, tienen que interpretar la norma para ver si están comprendidos dentro de ese ámbito de aplicación. Bien. O sea, no hay forma de que uno no pueda dejar de interpretar eso. A partir de ahí, hay una serie de teorías y de corrientes que sostienen cómo debe hacerse esta interpretación. El positivismo a ultranza, o sea, el más cerrado, dice que es una interpretación donde no tienen que incluirse los valores. Seguimos con la misma postura. Hay que tratar de que el juez o quien sea, pero en este caso en una interpretación judicial, sea absolutamente imparcial. Otras corrientes incluyen la cuestión valorativa dentro de las, como acabamos de decir en otros módulos, la cuestión valorativa dentro de la interpretación. Pero el juez específicamente, que es lo que nos interesa, cuando interpreta, también integra, ¿no?, que es otra operación que hace, y también aplica, de hecho, porque dentro de estas tres operaciones las que están más conectadas son la interpretación y la aplicación. Esto es, se le presenta un caso y él tiene que resolver el caso. Y tiene que analizar no solamente el caso, sino la norma o las normas en las cuales este caso puede encuadrar. Y ahí se le presentan los problemas. Los problemas que se presentan con las normas son que estas en general no son claras. Un juez cuando va a interpretar y aplicar un caso y una norma, o resolver un caso y una norma, puede encontrarse con normas que no son precisas. Tienen problemas lingüísticos en principio. Los problemas lingüísticos que muchos o nosotros ya lo hemos visto en el módulo 2, me parece, 1 o 2, básicamente tienen que ver con la ambigüedad y la vaguedad de las palabras que están en las normas de las expresiones. Sí. La ambigüedad es cuando tenemos una palabra o un término que se escribe igual y tiene distintos significados y que se resuelven por lo que se denomina el contexto, contorno, el ámbito fáctico y lingüístico, o sea, en qué frase incluyo esa palabra y en qué lugar. Por ejemplo, la palabra derecho. Por ejemplo, la palabra derecho, que tiene muchas acepciones, muchísimas. Y más difícil es tratar de solucionar la imprecisión que se denomina vaguedad, porque ahí la palabra tiene un ámbito de penumbra que hace que entremos en duda. ¿Será? ¿No será esto? ¿Será esto? ¿Será aquello? Las normas civiles, por ejemplo, tienen hay muchas expresiones civiles que tienen problemas de imprecisión en cuanto a la vaguedad. Esto se reduce porque no se soluciona a través de una estipulación, esto es, una definición estipulativa. Se establece un determinado sentido y eso se va a lograr a través de una definición. La definición es estipulativa, esto es, está acordada, que se va a entender determinado sentido. Uno puede estar de acuerdo o no, pero el sentido hay que establecerlo. Claro, es por eso que nosotros decíamos que con respecto a esto el tema de las definiciones era esencial para nuestra tarea. Que exactamente. Tenemos aparte un lenguaje técnico específico. Sí, pero las normas, a pesar de que tienen un lenguaje técnico específico, están basadas en el lenguaje natural. Claro. Y los ruidos del lenguaje natural son estas dos imprecisiones. Claro. Y aparte de estas dos, las normas a veces están mal construidas. Sí. Hay problemas que se llaman imprecisiones sintácticas, no semánticas como en este otro caso de la ambigüedad. Las imprecisiones sintácticas, o sea, de la sintaxis, de la construcción de las normas, hace que una coma, un artículo mal colocado, nos cambie el sentido de la norma y no sabemos qué está incluido en qué. Algunos de estos ejemplos has dado ya vas a dar en la charla del módulo, pero esos también crean bastantes problemas, O sea, hay cosas que van incluidas, cosas que no van incluidas. Bueno, todos estos problemas se le presentan a los jueces, que tienen que resolver sí o sí. Mientras tengan normas no van a tener problema. Tengan el problema mayor, digamos. El problema es cuando tienen un caso y no tienen norma. Y ellos tienen que resolver. Entonces, cuando se les presenta lo que se denomina una laguna del derecho, esto es, no tenemos una norma específica que solucione un caso determinado, en materia civil sobre todo ellos tienen que integrar el derecho. ¿Qué implica eso? Buscar la solución más adecuada para solucionar ese caso. La integración está prohibida en el derecho penal, ¿por qué?
porque ahí rige el principio de la legalidad. Claro. Tiene que estar primero establecido el tipo penal, o sea, la figura penal, para poder unirlo o aplicarlo a un caso determinado. Esto también tiene que ver con en lo penal con el principio de clausura, que está establecido por Kelsen, que está en el artículo, en nuestro caso en el artículo 19, y que establece, con otras palabras, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en materia penal. En la materia civil, el juez puede buscar otras soluciones, como la analogía, o sea, buscar casos semejantes, o echar mano a los principios generales del derecho. Depende de qué posición, estos principios están. Si es una posición positivista, los principios están dentro, el juez los tiene que buscar dentro del mismo ordenamiento. Como el principio de que los pactos deben ser cumplidos, el principio de la buena fe, pacto sum servanda. Estos son, para un positivista, están dentro, se deducen del mismo ordenamiento. Para un naturalista, posición dualista. Estos principios de justicia universales y inmutables iluminan el derecho o sustentan el derecho positivo, entonces el juez puede echar mano a esos principios de justicia. La imparcialidad para un positivista queda media en duda ahí, pero él va a tratar de solucionar el caso de la manera más justa posible. Está bien. Básicamente. Está bien. Y los problemas de aplicación son múltiples, pueden ser respecto del territorio o respecto del tiempo. Esto es porque con la globalización hay un gran, sobre todo en la cuestión del territorio, hay un gran movimiento de personas y de bienes y de servicios que hace que las transacciones y las relaciones y vínculos jurídicos trasciendan las fronteras de un Estado. Esa es la tendencia ahora con las comunidades económicas, las alianzas regionales. Entonces, esto de que todo se hace dentro de un solo país con todas las personas que están ahí ya ha quedado muy desactualizado. Bueno, se producen problemas. Por ejemplo, los problemas que va a solucionar o que se le van a presentar al derecho internacional privado, por ejemplo. Esta disciplina que solucionaba los problemas de los particulares, o que trataba de solucionar los problemas de los particulares cuando confluyen en una misma relación personas de distinta nacionalidad y se presentan conflictos, porque no siempre se presentan conflictos. Cuando se presentan conflictos, esto es de personas personas físicas o ideales también, que contratan seguros o hacen o tienen que responder por accidentes. También en materia penal se da esto, con los secuestros internacionales, por ejemplo, de aviones o de barcos, de los piratas que andan ahora por Somalia secuestrando barcos. Bueno, ¿quién va a solucionar estos problemas entre estos particulares que afectan el patrimonio, que afectan los derechos? El derecho internacional privado es el que va a brindar de alguna manera la solución. En principio, los extranjeros deben someterse al principio de la territorialidad, esto es, todo extranjero que ingrese a un país, en el nuestro también, está sometido a las leyes argentinas, pero de hecho puede pedir la aplicación de su derecho. Sí, ese es... Son casos muy interesantes donde el extranjero que esté aquí puede pedir la aplicación de su derecho. Una cosa rara, pero hay que seguir una serie de procedimientos, en principio es a petición de parte. O sea, el extranjero tiene que pedir, el extranjero que esté en nuestro país, tiene que pedir la aplicación de su derecho y probar vía Cancillería o vía consular que ese derecho existe, porque no es que el derecho que invoca existe, no es cuestión de decir en mi país se permite hacer tal cosa y en realidad no existe. Entonces se presenta ante la justicia argentina y pide la aplicación de su derecho. Supongamos que venga un árabe y pida, qué sé yo, poder casarse 3 veces, por ejemplo, o la pidar a su mujer porque le fue infiel. Va, la pone en una plaza y le empieza a tirar piedra. Bueno, eso es según el derecho musulmán o de muchos países musulmanes. Es decir, ya está permitido, es casi obligatorio. Bueno, el derecho argentino pone una serie de requisitos para que el musulmán pueda apedrear a su mujer infiel o pueda casarse 3 o 4 veces, que están establecidos en el artículo 14 del Código Civil y que hace prácticamente imposible que se pueda aplicar el derecho. Se pueden aplicar estas nociones. Exactamente. Y esto con respecto al ámbito de espacio para del la espacio, aplicación. De la aplicación del espacio. Y con respecto al ámbito temporal, porque, bueno, como esta es la primera materia que ellos tienen de manera específica, entonces están viendo
lo que es la retroactividad e irretroactividad de la ley. Bueno, los principios de retroactividad y de irretroactividad son los que deben tenerse en cuenta cuando se ven problemas de aplicación de las normas en relación al tiempo. Esto es, hay normas que se cumplen instantáneamente, contrato de compra-venta donde uno va y compra, qué sé yo, un libro, paga, ¿no? Y le dan el libro. Eso se cumple instantáneamente, pero hay situaciones en las cuales se prolongan en el tiempo las prestaciones y uno está sometido a una norma durante un determinado tiempo. Por ejemplo, todo lo que sea plazo, el pago de las tarjetas de crédito, el pago de lotes, los créditos hipotecarios, los alquileres, los contratos de alquiler. Entonces, esas obligaciones, esos vínculos se prolongan en el tiempo, no son de cumplimiento instantáneo. ¿Qué pasa si mientras yo estoy pagando el alquiler en mi contrato de alquiler en el mes 8, viene el gobierno y cambia la ley? ¿Qué ley se me aplica? ¿La del gobierno nueva o la que estaba cuando yo firmé el contrato? Bueno, ahí es donde se produce el conflicto con respecto a la retroactividad y la irretroactividad. Básicamente la retroactividad dice este principio que las normas podrán aplicarse o deberán aplicarse no solamente a partir de su entrada en vigencia para los hechos futuros, sino también para los hechos pasados. Por eso va para atrás, para adelante. Mientras que el principio de la irretroactividad sostiene que las normas solamente afectarán a aquellos hechos a partir de su entrada en vigencia, y no para los hechos pasados, en virtud, básicamente, de que se sostiene que se ampara lo que se denomina la seguridad jurídica. Claro. Si cada vez que hay una nueva norma se nos van a cambiar las reglas de juego, nunca uno va a saber dónde está parado. No, y aparte están todas estas cuestiones de la teoría de previsión, la buena fe como límites para la aplicación o poder permitir la retroactividad o no. Exactamente. Hay sí, veces en que se puede permitir o se da, no permitir, se da la retroactividad. Es más restrictivo en el derecho penal y un poquito más amplio en el derecho civil. En el derecho civil el principio de la irretroactividad, que es el que rige en todo nuestro ordenamiento, no tiene rango constitucional. En cambio, el de la irretroactividad en el derecho penal sí tiene rango constitucional. Y funcionan de distinta manera porque los intereses y los valores protegidos son distintos. En el caso del derecho civil, que está contemplado en el artículo 3, que es un artículo un poco largo, pero que lo vamos a tratar de resumir, básicamente, el principio general consagrado es el principio de la irretroactividad de las leyes. O sea, las leyes solamente van a afectar a hechos a partir de su entrada en vigencia, o sea, para el futuro. Pero excepcionalmente, el legislador, dice el artículo, puede disponer la retroactividad de las leyes, esto es que afecten hechos para atrás. Es una cosa excepcional y esta excepción o esta facultad que tiene el legislador le permite declarar esas leyes retroactivas de orden público o no. Si son de orden público significa que el Estado impone las condiciones sin que el particular se le pueda oponer, digamos, claro, ¿no? Pueda eximirse. Claro. Si no son de orden público, en una de esas el particular puede eximirse de cumplir esas leyes. Pero más allá de que sean de orden público o no, el legislador puede dictar una ley retroactiva, pero que es una excepción. Pero hay una excepción a la excepción. Esto es, si al legislador se le ocurre dictar una norma retroactiva, el mismo artículo le impone una excepción a eso, una barrera que es que no puede afectar derechos amparados por la Constitución Nacional, por ejemplo el derecho de propiedad. Bien. Entonces se hace un poco difícil que se pueda, no digo que no, que se pueda dictar una ley retroactiva en materia civil, porque siempre la Constitución va a estar ahí con su parte dogmática impidiendo de alguna manera que se afecten determinados derechos que no se pueden tocar. Bien. En el derecho penal lo que se acepta es la retroactividad benigna, esto es, cuando una nueva ley es favorable al reo o al imputado porque se reduce la pena, ¿no? Sí. O desaparece el delito, que es lo que están tratando de hacer, por ejemplo, con la despenalización del consumo de marihuana para el consumo personal. Hay muchas personas que están presas, ¿no? O detenidas por haber consumido una pequeña cantidad que el juez estima que es suficiente para que esté presa o detenida. Si se dicta una ley que despenalice la tenencia de marihuana para uso personal,
todas esas personas que están detenidas van a salir. ¿Por qué? Porque desaparece el delito. Claro. No es que se reduce la pena, desaparece el delito. Claro. En otros casos puede ser que se le reduzca la pena y la persona está excedida. Si el delito tiene, supongamos, 10 años, ¿no? Uno está penado por un delito con 10 años, va por el año 7 y viene una nueva ley que dice el delito ahora va a tener una pena de 2, el tipo ya se excedió como en 6, bueno, afuera, claro. Sale porque se le reduce la pena, pero solamente en esos casos, ¿no? Que se acepta la retroactividad benigna en el derecho penal. Bien, bien, ahí es cuando leemos todas las noticias en los diarios de las conmutaciones de las penas. Eso del 2 por 1, que en realidad era una ley más benigna. La gente en general estaba en contra, pero los presos estaban felices, contentos por poder salir obviamente con estas leyes benignas. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta aclaración. Espero que les haya sido útil también aquí. Y este vistazo de lo que es la interpretación, la integración y la aplicación del derecho, y sobre todo que haya quedado claro que interpretar no solamente interpretan los jueces, como decías vos, nosotros también. Absolutamente todos. Así que bueno, con esto se ha cumplido una parte de los objetivos de esta última parte de la materia que es el módulo 4. Bueno, muchas gracias por venir y haber compartido este espacio con nosotros. De nada, gracias. Bueno, después de esta entrevista en la que el profesor Gustavo Walter nos habló sobre interpretación, integración y aplicación del derecho, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es tratar de profundizar un poquito más cada uno de estos aspectos. La idea de esta entrevista es que ustedes tuvieran claro cuáles eran las pautas o tipos de interpretación, cuándo se tenía que hablar de integración del derecho y cómo y cuáles eran los problemas que surgían en el momento de aplicación de la ley. Por eso, durante el desarrollo de lo que resta del módulo, nosotros vamos a ir remitiéndonos a estas cuestiones que hemos ido conversando con Gustavo, que tan amablemente se ha ofrecido para acompañarnos. Vamos a ir a estas imágenes. Fíjense que en esta primer placa hay 3 fotografías. Las 3 fotografías no están enfocadas del lado de los jueces, sino del lado de los abogados, precisamente. Y lo que a nosotros nos llama la atención es la ubicación de los abogados. Cuando nosotros hablamos de interpretación, vimos que interpretación era tratar de sacar o de entender cuál era el sentido y el alcance de una norma. ¿Y a qué apunta esto? Apunta a quiénes pueden interpretar el derecho. Pueden interpretar, por ejemplo, los abogados. Pueden por ejemplo, interpretar los juristas. Y también lo pueden integrar, porque ellos mismos pueden sugerirle al tribunal, en caso de insuficiencia o oscuridad de las leyes, que pueden integrarlo por analogía. En esta segunda placa tenemos otro tipo de personas que también integran y interpretan el derecho. Fíjense, los jueces. Los jueces son aquellos que tienen la mayor tarea de interpretación, integración y después aplicación del derecho, porque precisamente son ellos los que tienen que decidir con respecto a una conducta ilícita si corresponde aplicar la ley al caso concreto. Es decir, si el caso planteado se puede subsumir en las normas que lo contemplan. Y si no lo contemplan normas, y si no lo contemplan normas, tendremos que recurrir en el ámbito civil a la analogía o a los principios generales. Ya vamos a volver sobre este tema, pero esto hemos hablado recién con el profesor Gustavo Walter. Por último, también
tenemos otra parte y otra norma de interpretación e integración del derecho. Fíjense que lo que estamos acá mostrando es una fotografía de nuestro no menos famoso Senado de la Nación. Y lo que están haciendo acá los legisladores es aprobando leyes, supongo, porque están levantando la mano. Ellos también interpretan la ley. ¿Por qué? Porque cuando dictan una norma, también dictan normas que reglamentan esas normas y aclaran cómo van a tener que ser interpretados ciertos términos y aclaran cómo van a tener que ser entendidos algunos otros términos. Por lo tanto, estas normas de interpretación o estas normas aclaratorias que emite el legislador o que emite el Congreso de la Nación también van a ser parte de la interpretación e integración del derecho. Bueno, vamos a conceptos fundamentales. Fundamentalmente nosotros hemos dicho que para nosotros la interpretación es entender la finalidad y el alcance de una norma jurídica. Y esto es importante. Nosotros hablamos acá de una noción teleológica, no se olviden de esa palabra. Teleológica significa que tenemos que ver cuál es la finalidad, cuál es el propósito, cuál es el fin que persigue una norma al establecer cierta conducta. Esta cuestión teleológica, esta finalidad, para nosotros es importantísimo, porque nos va a servir para tratar de entender qué es lo que quiso decir una norma jurídica y qué es lo que podemos hacer con respecto a un hecho que se nos está presentando con respecto a la norma jurídica. Dentro de un ratito les voy a poner un caso concreto que después ustedes van a poder leer en el manual. Fíjense en la placa. Dice, la placa les muestra un artículo del Código Penal y dice, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, deberá ser reprimido con prisión. Está incompleto porque no nos importa cuál es el castigo, ¿sí? Pero fíjense que acá nosotros mostramos que es importante cuál es la finalidad. Y en realidad la noción teleológica de la norma, es decir, la finalidad, es que haya un respeto por la propiedad, porque dice, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Es decir, si yo me apropio de algo que no es mío y de manera ilegítima, es decir, o robo o hurto. La diferencia entre robo y el hurto está en el ejercicio de violencia o no en el hecho. Por otra parte, también, está el alcance, que para nosotros es importante, porque tenemos que ver a quién comprende. En este caso, el Código Penal comprende a todos los habitantes de la nación como alcance personal. Es decir, todos los habitantes de la nación tenemos que cumplir con lo que dice el Código Penal. Por otra parte, el alcance territorial significa que abarca todo el territorio argentino. Por eso nosotros decimos que poder interpretar, y ustedes vieron un ejercicio breve de interpretación, para poder interpretar una norma jurídica, entender la finalidad, es decir, ¿qué quiso el legislador con esto? Si dijo, el que se apodera ilegítimamente de cosas que son del otro va a ir preso, es decir, la finalidad es proteger la propiedad. El que es privado de la libertad sin una justa causa tiene una finalidad, y que las personas anden libres por el mundo, salvo que hayan cometido algún ilícito o algún hecho que sea susceptible de que sean privados de la libertad. Es decir, hay que ver cuál es la finalidad que tuvo el legislador en miras en el momento de establecer o de legislar una situación determinada. Por otra parte, también, y en el momento de la interpretación, tenemos que tener muy claro el alcance, es decir, a quiénes comprenden. ¿Por qué? Porque según esto es a quienes le vamos a poder exigir obediencia. Y por otra parte, a qué parte del territorio comprende. Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de la ley de medicina, la ley de medicina solamente abarca a los médicos y va a valer en todo el territorio nacional. Si nosotros hablamos de una ordenanza municipal, va a comprender solamente a los habitantes de esa ciudad y va a tener como alcance territorial solamente ese municipio. Por eso decimos nosotros, si tenemos que interpretar, también tenemos que saber no solamente cuál es la finalidad y tratar de establecer el sentido de esta norma en sentido semántico, sino también tenemos que saber a quién va dirigido y en qué tipo de lugar se puede aplicar. Porque si no, la interpretación que nosotros vamos a hacer va a ser un trabajo que va a ir en balde, es decir, no va a tener ningún tipo de sentido. Veamos. Para nosotros la interpretación es
tratar de ver cuál es el verdadero alcance de las normas jurídicas. Si ustedes ven en la placa, a nosotros cuando hablamos del alcance y contenido de las normas se nos presentan dos problemas, que es la ambigüedad y la vaguedad. Tal como nosotros hemos dicho en la entrevista con el profesor Gustavo Walter, los temas de ambigüedad y vaguedad ya se han venido estudiando desde el primer módulo, ¿sí? Y dijimos, ambiguo es un concepto que en realidad puede ser entendido en varios términos. Y vamos a decir que vago es un concepto que puede ser entendido dentro de una noción de imprecisión que en realidad a lo que nosotros nos va a servir es tenerlo acotado o bien definido. Nosotros, por ejemplo, dijimos que la palabra derecho para nosotros es una palabra ambigua y hemos visto que en realidad tiene distintas acepciones. Si ustedes se acuerdan en lo que se vio cuando se vio los distintos sentidos o las distintas acepciones de derecho, hablamos de derecho en sentido subjetivo, objetivo, de derechos aduaneros y dijimos, bueno, hay que ver cuál es el contexto en el cual se aplica. Esta ambigüedad y esta vaguedad de lenguaje para nosotros es muy importante para el momento de interpretar la ley y tratar de ver qué quiso decir el legislador en el momento de establecer esa norma. Para eso, recuerden que dijo Gustavo Walter que es importante el tema de las definiciones estipulativas, es decir, nosotros vamos a estipular ciertas cuestiones y vamos a decir que esto significa tal cosa. Pero dijimos que también los problemas que se pueden presentar no solamente son de imprecisiones de ambigüedad o de vaguedad, sino también de un problema de sintaxis, es decir, una mala construcción, un problema de una coma mal puesta. El problema de la coma, dirían los penalistas. En algún momento cuando estudien derecho penal van a estudiar el problema de la coma. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambigüedad y vaguedad, decimos este es el primer límite con respecto a las tareas de interpretación. Fíjense, un ejemplo. Si ustedes ven la placa, van a ver que aparece el artículo 2 de la Constitución Nacional. Y nosotros decimos, para nosotros, este es un ejemplo de ambigüedad. Dice, el gobierno federal sostiene, subrayado, el culto católico, apostólico y romano. A ver, ¿por qué decimos que es ambiguo? ¿Por qué decimos nosotros que para nosotros esto significa o implica un problema? Porque en realidad la palabra sostiene es una palabra ambigua. Para nosotros sostiene puede significar que sostiene de apoyar patrimonialmente, es decir, sostenerlo, mantenerlo, o puede ser sostiene en el sentido de que apoya o que está del lado de este culto católico, apostólico y romano. Entonces, ¿qué quiso decir la Constitución Nacional? ¿Qué quiso decir el legislador cuando puso el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano? ¿Qué va a mantener a la Iglesia? No. Lo que quiso decir es que es el culto que va a apoyar mayoritariamente. Eso nada más quiso decir. Pero fíjense que este es un ejemplo de ambigüedad. Por eso, en el momento de tratar de interpretar lo que es el derecho, esta ambigüedad queda de alguna manera resaltada porque se podría haber pensado cualquier otra cosa. Por ejemplo, que el Estado tenía que mantener a la Iglesia. Veamos otro ejemplo. Un código viejo, o sea, un artículo viejo, un texto viejo del Código Penal, ¿sí? Pero para nosotros es un ejemplo muy bueno. Dice, cuando el hurto fuere de ganado mayor o menor, o de productos separados del suelo, o máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo. Ahí está hablando de a qué se va a considerar hurto o robo dentro de lo que es un descampado. Fíjense ustedes que para nosotros el problema pasa por la palabra que está subrayada. Y decimos, dejados en el campo. ¿Qué significa? Que se va a referir el tipo penal a las máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo, que es lo que está puesto de manera inmediata anterior, o que también ese dejados en el campo también va a incorporar las nociones de ganado mayor o menor o de productos separados del suelo.
¿A qué se va a referir? ¿Al ganado? ¿A los productos separados del suelo? ¿A las máquinas o solamente las máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo? Quizás a ustedes les parezca una banalidad, pero sin embargo este tipo de cuestiones para nosotros presentan interrogantes muy frecuentes. ¿A qué se refiere con este tema de dejados en el campo? ¿Por qué? Porque en realidad la coma hizo que se separara este texto del resto del contexto y solamente quedara acotado a la última parte, ¿sí? Este es otro ejemplo de problema de interpretación. Veamos. Vaguedad. Fíjense que dentro de lo que es la vaguedad, para nosotros, el Código Penal nos sigue dando un ejemplo muy bueno. Dice, el que mediante explosión o liberando energía nuclear creare un peligro común para las personas o a los bienes, será reprimido con prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 si hubiere peligro de muerte para alguna de las personas o peligro de destrucción de bienes de gran valor científico, artístico o natural. ¿Por qué decimos que es vago? ¿Por qué decimos que acá se presenta el tema de la vaguedad? Porque en realidad no tenemos la noción de lo que es el peligro de muerte, no tenemos la noción de lo que es el peligro de destrucción. ¿A qué vamos a llamar peligro de muerte? ¿A un peligro certero que ciertamente va a ocurrir? ¿O a una hipótesis de que en una situación determinada puede haber peligro de muerte? Lo mismo pasaría con el peligro de destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que mirar la finalidad de la norma. ¿Y qué es lo que la norma está tratando de evitar? Y la norma lo que está tratando es de proteger la vida de las personas y por otro lado proteger la integridad de las cosas. Y si alguno de estos dos peligros tiene la integridad suficiente potencialmente de provocar estos daños contemplados con este código, bueno, pues se va a tener que actuar en consecuencia. Por otra parte, otra de las cuestiones es el valor de los bienes. Dice, o pusiera en peligro de destrucción de bienes de gran valor científico, artístico o cultural. ¿Qué se va a tomar o qué se va a tomar como parámetro para hablar de gran valor científico, artístico o natural? Vamos a tener que también ver qué es lo que el legislador quiso en el momento de poder establecer o en el momento de dictar estas normas. Yo les voy a dar un datito que no lo tienen en el manual y no lo hemos dicho anteriormente. Y que es que para poder entender el sentido de las normas, para nosotros, por ejemplo, los abogados, es muy importante, en el caso de duda, leer la exposición de motivos de cada una de las leyes. Cada una de las leyes, ustedes han visto cómo se forman las leyes, en el momento de formación de las leyes y al ser presentado un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso Nacional, tiene una exposición de motivos. Acá lo que se hace en esta exposición de motivos es explicar el por qué se ha creado la ley y en qué contexto y qué es lo que se pretende cumplir con el dictado de esta norma. Y quizás de esa manera podamos entender lo que quiere decir artículo 186 bis del Código Penal cuando habla de peligro, sin saber lo que es el peligro, porque es un concepto que en realidad es vago, tiene que estar bien precisado, tiene que estar bien definido su contexto, y también para saber a qué nos referimos cuando hablamos de gran valor científico, artístico o cultural. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, dice, se impondrá prisión de 1 a 6 años al que matare a otro, encontrándose un estado de emoción violenta. Para nosotros este término, emoción violenta, también es un término vago. ¿A qué se entiende que por emoción violenta? Y en realidad, cuando yo les digo que es un término vago, es realmente vago, porque tener un caso como penalista de emoción violenta es una de las cuestiones, es una de las cosas más difíciles que nos puede llegar a pasar. Si nosotros tenemos que defender a un cliente al que queremos nosotros salvar, por así decirlo, de la aplicación de la pena por emoción violenta, vamos a tener que demostrar que estuvo en emoción violenta. ¿Y qué es la emoción violenta? Y está definida la emoción violenta. La emoción violenta dice que es la disminución de los frenos inhibitorios por un estado que hace que la persona no pueda dirigirse conscientemente en sus acciones. Bueno,
¿Y eso qué significa? ¿En qué parámetros? ¿Cuál es el grado de inconsciencia? ¿Cuál es el grado de temporalidad? A ver, para darles un ejemplo. Si entra una persona a su casa y descubre a su pareja con otra persona, y lo más posible es que en un estado de emoción violenta, por ejemplo, pueda sacar un arma y matar. ¿Esto justifica el delito? No, no lo justifica, pero en estado de emoción violenta y suficientemente probado que esa vista, que esa escena a la que vio, a la que pudo acceder, a esa visión, le produjo a esta persona una disminución en los frenos inhibitorios y de la bronca y de la ira, no pudo controlar sus impulsos y realizó esta acción, no es que esté justificado el delito, sino que tiene un estado de emoción violenta y esto puede llegar a atenuarlo de la pena. Pero a ver, ¿y si tenemos otro caso? Por ejemplo, un caso que tuve yo que fue el caso Farías y lo tuve a los 2 años de recibirme. Era una persona que sabía que su esposa tenía un novio y que en un momento pudo comprobarlo personalmente. Cuando lo comprueba personalmente, se va de su casa. Se va de su casa, se toma un día para pensar lo que iba a hacer. A medida que iba el tiempo, iba subiendo su grado de angustia, consigue un arma, se va a buscar a la mujer, no la encuentra, porque previamente ya había hablado con ella, ya la había amenazado, no la encuentra, le encuentra en la casa de su suegro, les pega un tiro a los dos, mata al suegro, la mujer queda viva y se pega un tiro él y queda vivo. Entonces, nosotros lo recibimos en ese estado. Quedó vivo. ¿Cómo hacíamos para tratar de bajarle la pena o demostrar que era una emoción violenta? Nos decían los jueces, imposible. Imposible, doctora, no lo va a poder justificar nunca, porque pasó más de un día. ¿Y quién dijo que la emoción violenta duraba un día? Tuvimos que hacer un trabajo de enanos para demostrar que todo ese día sirvió para que esta persona fuera aumentando su grado de ira y su grado de impotencia para poder para poder aplicar la emoción violenta en este caso. ¿Vieron? Esta es una cuestión vaga, sin embargo les he dado un ejemplo práctico de lo que puede llegar a entenderse. Entonces vamos a decir, ¿cuál es la finalidad del legislador? La finalidad del legislador en este caso es decir, si tenemos disminuido los frenos inhibitorios, quizás podamos entrar en un estado de emoción violenta. Cuestión no tan fácil de demostrar. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, después del relato del caso Farías, vamos a seguir con los términos de vaguedad. Fíjense este otro ejemplo. Artículo 103 y 937 del Código Civil. Estamos ya en otro ámbito. Artículo 103 dice, termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellos. ¿Y a qué se llama muerte natural? Para nosotros es un término vago. ¿A qué se llama muerte natural? ¿Qué significa la muerte natural? Obviamente, para nosotros la muerte natural significa que cesan las triples funciones de cerebro, corazón y pulmón. Pero cuando no cesan estas tres funciones, cesa una sola, o en la manera en que muere, bueno, queda como un término vago. Por otra parte, ponemos también, habrá intimidación, hablando de los vicios de la voluntad, es decir, a veces nosotros hacemos cosas que no queremos porque somos amenazados. Dice, habrá intimidación cuando se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona.
yo digo, ¿es vago esto? Y sí. ¿A qué se llaman amenazas injustas? Aquí se llama mal inminente y grave. Es decir, acá les está diciendo, por ejemplo, que si a mí alguien me asalta, me pone un revólver acá y yo le entrego el dinero, va a ser un ilícito. Porque yo voy a obrar porque he obrado amenazada, ¿sí? He obrado por miedo. Entonces el ladrón no va a poder decir que yo le doné esa suma de dinero, ¿sí? Ahí es cuando se presenta este vicio de la voluntad. A ver, pero ¿hasta qué punto la intimidación queda clara? Porque se dice, por una parte hay amenazas injustas. ¿Cuál es la justicia o la injusticia? ¿Hay amenazas justas? Sí, sí la hay. Si yo, por ejemplo, a mi deudor le digo que lo voy a ejecutar si no me paga, ¿sí? Pero las amenazas tienen un límite, que es la violencia. Y todo esto no está específico dentro del artículo. Es una cuestión que hay que estudiarla y hay que ver cuál es la finalidad que persigue el legislador. Por otra parte, habla del mal inminente. ¿Cuál es la inminencia del mal? Que yo vea que el mal se me va a venir acá, o que sepa que si yo no hago eso, voy a sufrir, o yo, o las personas, o las cosas que tengo a mi cargo, van a sufrir un daño irreparable. Aquí se llama inminencia en el mal. Para esto, ustedes van a ver, a medida que vayan avanzando en la carrera, que se ha estudiado profusamente todos estos términos para tratarles de dar una mayor cuestión de precisión a lo que es amenaza injusta, que es la que provoca un temor fundado, es decir, un temor real, y lo que es la inminencia del mal. Fijémonos a continuación algunas plaquitas relacionadas con estas cuestiones que nosotros estamos tratando. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los delitos de peligro común? Y que en realidad nosotros nos preocupaba saber a qué se llamaba peligro común. Fíjense, estas 4 escenas demuestran delitos de peligro común. Por supuesto, las 4 escenas demuestran un grado de contaminación ambiental muy elevado y la última, una explosión recién ocurrida. Por otro lado, fíjense en esta otra imagen, muerte con emoción violenta. Esta es una película de mi época, se llamaba Atracción Fatal, se las recomiendo. En Atracción Fatal, en realidad, ahí vemos a Michael Douglas con Glenn Close. Glenn Close era la amante de este señor que estaba casado y se había obsesionado con él, entonces llegó a meterse en su casa para matar a su mujer. Esta escena en la que ustedes ven, en realidad es cuando ellos se traban en lucha y lo que hace él es tratar de matarla a ella para evitar que ella lo mate a él y a su mujer. Y en realidad es una emoción violenta, porque en realidad lo que le pasa al protagonista en ese momento es el gran miedo de que le suceda algo a él y a su mujer, y aparte la ira y la bronca por la reacción de la otra mujer, que es la que está de blanco. Vean Atracción Fatal, les va a gustar. Con respecto al tema de la interpretación, entonces decimos que lo que tenemos es que solucionar temas de ambigüedad y de vaguedad. Mientras más ambiguas y mientras más vagas sean las palabras, más problemas vamos a tener para interpretar las cuestiones que tienen que ver con su aplicación. Hace poquito yo leí un artículo en el que un profesor, y es un jurista bastante reconocido en nuestro medio, que es el doctor Moacir Espanés, escribió un artículo en el que hablaba de la manera de interpretar la noción del dinero. Entonces, bueno, primero empieza a hablar de lo que es la interpretación, de quién puede interpretar, que podemos interpretar todos, después de qué significa interpretar, y precisamente habla de la cuestión de establecer precisamente y claramente lo que son los símbolos, es decir, el lenguaje, establecer el sentido y la finalidad de la norma, y cuando terminó de precisar lo que era interpretar, expone una diferencia de interpretación que tiene con otro profesor, que es Banquio, que también es importantísimo, y en el que los dos discuten sobre un mismo problema. ¿Cuál es el concepto de dinero? El concepto de dinero es el que tenía el codificador en el momento que
dictó el código allá en el 1800, o es el concepto que dice la economía actual que es? Es decir, si yo a una persona le debo 2 monedas y esas monedas se las tengo que pagar un tiempo después, le voy a pagar esas 2 monedas, eso sería lo que diría una posición que se llama nominalismo. O le tengo que pagar el valor real de las 2 monedas, que quizás sean 6 monedas más, por el tema de la inflación y la devaluación, que esto es lo que dice el valorismo. Fíjense que yo, con un ejemplo que tiene que ver con la cuestión diaria, les estoy diciendo, ojo, el tema de la interpretación les va a tocar a ustedes. Les va a tocar a ustedes, por ejemplo, cuando estudien obligaciones. Y van a ver qué es el nominalismo y qué es el valorismo y cómo se hace para tratar de interpretar cuál es el valor de la moneda. Es decir, esta es una cuestión práctica de interpretación. Pero también se nos presenta otra tarea que es la de integración. Esta integración, si ustedes se acuerdan de lo que había dicho el profesor Walter en la entrevista anterior, esta integración se produce cuando nos encontramos ante ausencia de normas. Si ustedes ven la placa, van a ver que ante esta ausencia de normas, una vez que yo he terminado de interpretar, puede ser que me encuentre con que las normas no son suficientes. Entonces, ante esta ausencia de normas se producen lo que son las lagunas del derecho. Y estas lagunas del derecho tienen un límite, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y que el artículo 19 dice que yo, en realidad, no voy a estar, voy a poder hacer aquello que me está permitido y voy a estar sometido a aquello que está prohibido. Si la ley nada dice, se supone que está permitido. Para nosotros es un problema, porque en realidad este problema de integración, cuando hay lagunas del derecho, no se resuelve siempre tan fácilmente. No es lo mismo hablar de derecho civil que hablar de derecho penal. Es decir, como decía Gustavo hace un ratito, si nosotros tenemos un problema en derecho civil y quizás podamos resolver esta laguna del derecho, podemos integrar el derecho a través de 2 procedimientos que son la analogía y los principios generales del derecho, que ya vamos a ver dentro de un ratito de qué se trata. Pero si estamos dentro del derecho penal, no vamos a tener ningún problema de integrar, porque en realidad en el derecho penal las lagunas del derecho están estrictamente prohibidas. Y al estar prohibidas las lagunas del derecho en el derecho penal, no podemos generar la analogía. Ustedes saben que en un momento salió una noticia en el diario de que había camiones atmosféricos que lo que estaban haciendo era tirar aguas hervidas al lago San Roque. Y todo el mundo se quejaba y decía, uy, hay un delito de contaminación ambiental. Sin embargo, nuestro código, en realidad, no decía en ese momento nada de las aguas que podían ser tiradas en los lagos. Simplemente castigaba como delito aquellas contaminaciones que se sufrieran sobre aguas que eran potables. Y fíjense ustedes, esto era un problema de integración, porque si nosotros queremos interpretar la norma decimos, ¿cuál es el sentido del legislador? Y ninguno, porque en realidad ya estaba muy claro que lo que estaba castigando era el tema de las aguas potables, ¿sí? Y que entonces estos camiones atmosféricos que tiraban aguas servidas al lago San Roque no estaban contaminando y según el Código Penal no, porque el lago San Roque no es agua potable. Entonces se formaba lo que se llama una laguna del derecho. Y la laguna esa del derecho no podía ser suplida de ninguna manera porque era la parte penal. Y la parte penal, si ese delito no existe como delito, no puede ser tipificado, por lo tanto no puede ser castigado. ¿Cuál fue la solución? La solución fue, después, posteriormente, dictar lo que se llama la Ley de Residuos Peligrosos. Esta Ley de Residuos Peligrosos ya sí abarca cualquier tipo de contaminación y en cualquier tipo de lugar y abarca cualquier tipo de ser vivo. Es decir, no solamente los hombres, sino también hablan de la flora y de la
fauna. Es por eso que el derecho ambiental ha tomado tanto auge en este momento. Entonces decimos, a ver, volvamos al concepto inicial. Decimos, vamos a integrar siempre y cuando tengamos que encontrar o nos encontremos ante una laguna del derecho. Hay algo que no tiene solución. Hay algo que necesita tener solución. ¿Estamos en el derecho civil o estamos en el derecho penal? Si estamos en el derecho penal y tenemos una laguna del derecho, la integración no corre. No podemos integrar derecho en el derecho penal. Simplemente ¿por qué? Porque es una cuestión sustancial y que es de derecho público. ¿Esto qué significa? Que solamente vamos a poder atenernos a los tipos previstos por la ley. Por otra parte, nos vamos a encontrar con el derecho civil, y el derecho civil, que es un poquito más flexible, le va a decir, no, sí, vamos a poder integrar. ¿Y cómo vamos a integrar? Y por dos vías. Primero vamos a tratar de recurrir a la analogía. ¿Qué es la analogía? Y buscar leyes parecidas, y buscar normas parecidas y situaciones parecidas para poder resolver este caso. Y la analogía en realidad, si no es suficiente por sí sola, se va a poder complementar con los principios generales del derecho. ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? Y son, por ejemplo, los principios de buena fe, los de pacta sunt servanda, los pactos están para ser cumplidos, es decir, tratamos de ver en el momento de conflicto entre las partes, y si esto no está resuelto, cómo podemos hacer para darles una solución. Y por último, viene la aplicación de la ley. ¿Y qué significa aplicar la ley? Haberla interpretado, haber integrado, si es necesario, en ese momento, y por último, resolver y aplicarla en el caso concreto. Por lo tanto, ustedes van a poder ver cómo se integran estas tres actividades: interpretación, integración y aplicación del derecho. Y de esta manera, entonces, estamos cerrando toda la materia, porque hemos visto el derecho como cuestión científica y el derecho como regulación del comportamiento. Y hemos terminado con lo que es lo que vamos a hacer: interpretar, integrar y aplicar el derecho. Entonces, como conceptos claves, nos quedamos con esto. Ha sido un gusto con ustedes compartir esta materia. Muchas gracias.